estudiante becaria de CENACYT. En esta ocasión les compartiré los avances de mi proyecto de tesis titulado Identificación de nuevos genes blancos en melanoma resistente a fármacos, bajo la tutoría del doctor Edgardo Castro Pérez, profesor del Departamento de Genética, Biología Molecular de la Universidad de Panamá, investigador de INDICASAT y miembro del SNI. Para comprender un poco sobre el melanoma es la enfermedad más mortal de la piel. Esta surge debido a la transformación de los melanocitos, los cuales acumulan alteraciones genéticas que conducen a su proliferación y diseminación anormal. A manera de docencia, esta es una guía de diagnóstico del melanoma. En el lado izquierdo podemos observar lunares normales versus lunares cancerosos. Esta guía es llamada ABCDE del melanoma. La letra A significa asimetría. Los lunares normales son simétricos, en cambio los lunares cancerosos son asimétricos. Los lunares normales tienen un borde regular, en cambio los lunares cancerosos tienen un borde irregular. La coloración de los lunares normales es muy homogénea en comparación con los lunares cancerosos, que poseen una coloración bastante heterogénea con zonas más oscuras que otras. El diámetro de los lunares normales generalmente es menor a los 6 milímetros, excepto los lunares y manchas de nacimiento. En cambio, los lunares cancerosos son mayores a los 6 milímetros. Otra característica de los lunares cancerosos es que tienden a evolucionar y crecer en el tiempo en comparación con los lunares normales. En Panamá se estiman aproximadamente de 150 y 200 nuevos pacientes por año. Sin embargo, lo alarmante en esto es que los pacientes de Panamá presentan una supervivencia menor a los 3 años, que está muy por debajo de la reportada por otros países que superan los 5 años. No se sabe por qué, a qué se debe esa baja supervivencia en los pacientes de melanoma en Panamá. Para comprender un poco, alrededor de 60% de los melanomas albergan la mutación oncogénica en el gen BRAF, que sustituye la valina por el ácido glutámico en la posición 600. Esta mutación causa la actividad constitutiva del BRAF y la consecuente hiperactividad de la vía de traducción MAP-sinasa. En esta imagen podemos observar la vía de traducción MAP-sinasa. Está constituida por la proteína RAS, RAF, MEC, ERK. Esta vía normalmente se activa con la llegada de un factor de crecimiento al receptor de tirosina sinasa. Desencadena cascada de fosforilación desde la membrana hasta el núcleo, donde activa factores de transcripción que controlan la progresión celular. Cuando el gen BRAF está mutado, esa proteína está constitutivamente activa, por lo que esta vía se mantiene hiperactiva y entonces ocurre una proliferación y una supervivencia celular descontrolada. Los pacientes con esta mutación son tratados con inhibidores BRAF porque ellos no responden a las quimioterapias tradicionales. Ese inhibidor BRAF es efectivo a corto plazo, porque en menos de un año los pacientes desarrollan resistencia al fármaco y consecuentemente metástasis agresivas. Esta resistencia a los inhibidores BRAF se ha asociado con células madre del melanoma y con activación de vías de traducción de células madres. Consecuentemente con esto, un estudio previo realizado por el doctor Castro Pérez reportó que el inhibidor BRAF facilita la reprogramación de células madres al estado de células madres pluripotentes e inducidas. En la imagen A podemos observar un cultivo celular de células de melanoma a las que se les pasó un medio con factores de reprogramación celular y, como podemos observar, no hay un crecimiento celular. En cambio, en la imagen B observamos células de melanoma a las cuales se trató con el inhibidor BRAF y posteriormente se sometieron al medio con factores de reprogramación y podemos observar que sí hubo un crecimiento de colonias de células madres pluripotentes inducidas. Esto se confirma también en esta imagen, donde podemos observar que la presencia de BRAF potencia de manera muy específica el crecimiento de colonias de células madres pluripotentes e inducidas. Que en la imagen B
podemos observar las células parentales que en primera instancia son sensibles a los inhibidores BRAF. La letra P representa los inhibidores BRAF utilizados. Como podemos ver, en comparación con las células de melanoma que solamente están en medio de crecimiento, estas células presentan una baja supervivencia en comparación con las células del medio de crecimiento. Sin embargo, cuando estas células fueron reprogramadas, podemos observar que ya los inhibidores BRAF no tienen un impacto sobre la supervivencia celular. Quiere decir que esto ya no es efectivo el tratamiento. Y las células tienen el mismo comportamiento, la misma supervivencia que las células tratadas solamente como medio de crecimiento. Por lo que ellos señalan entonces que las células de melanoma muestran resistencia a BRAF después de la reprogramación en estado de células madres pluripotentes inducidas. En este estudio también señalan que las células de melanoma que fueron reprogramadas expresaron basalmente diversos genes relacionados con proliferación celular de células madres, entre ellos SOX-T. Esto nos lleva a preguntarnos si la expresión de SOX-T es modulada por el inhibidor de BRAF. Como data preliminar del proyecto, se tenía un ensayo en el que se había observado la expresión de SOX-T a las 24 y 48 horas posterior a la adición del tratamiento del inhibidor BRAF, en comparación con la expresión regular que presenta el gen control. Es importante mencionar que SOX-T es un factor de transcripción que es biomarcador de células madres. Sin embargo, no se conocen claramente cuáles son esos objetivos de este factor de transcripción río abajo. Esta data preliminar sugiere que el inhibidor BRAF podría inducir la expresión de SOX-T. Esto quiere decir que SOX-T y sus genes blancos río abajo podrían estar involucrados en la activación de células madre del cáncer y en la resistencia a tratamientos de melanoma. En base a esto, entonces, nuestra pregunta es: ¿será que SOX-T y los genes blancos de SOX-T están involucrados en mecanismos de resistencia a droga y en vías de activación de células madres del melanoma? Y si es así, ¿cuáles son esos genes blancos de SOX-T? Nuestra hipótesis entonces es que el silenciamiento de la expresión de SOX-T mediante shRNA, que es un silenciador molecular, disminuirá la expresión de SOX-T, y al disminuir la expresión de SOX-T, pues debe disminuir la expresión de sus genes blancos. Y pensamos que estos genes pueden estar involucrados en la resistencia a droga y en la vía de activación de células madres del melanoma. Nuestro objetivo entonces implica identificar cuáles son estos genes blancos del factor de transcripción mediante el silenciamiento molecular de SOX-T y el análisis de transcriptoma, e inhibir los genes candidatos de SOX-T en melanoma como posibles nuevos tratamientos del melanoma. Nuestra metodología implica realizar cultivos celulares de células de melanoma, parte de esas células tratarlas solamente con el inhibidor de BRAF para verificar si en efecto hay una expresión de SOX-T, y posteriormente silenciar con el shRNA para verificar que en efecto este silenciador molecular disminuye la expresión de SOX-T y si también el SOX-T es fundamental para la supervivencia celular de las células del melanoma. Realizar cultivos celulares y con eso realizar los análisis de Western blot. En primera instancia, los Western blot nos permitirían confirmar la expresión de SOX-T y el silenciamiento, el knockdown de SOX-T. Los análisis estadísticos los utilizaremos con el software de densitometría ImageJ y con el software estadístico Graph. Las comparaciones se realizaron con ANOVA, prueba de Tukey, se consideró un valor significativo de P menor que 0.5 y todos los experimentos se evaluaron por triplicado. Bueno, en efecto, nuestros resultados confirmaron nuestra data preliminar. Como podemos observar, la membrana de Western blot nos indica que hay una inducción de la expresión de SOX-T a las 12, entre las 12 y las 24 horas. Cuando nos vamos al análisis estadístico, en efecto, hay una mayor expresión significativa, específicamente a las 12 y a las 24 horas. Lo que nos lleva a decir entonces que el tratamiento con el inhibidor de BRAF
induce significativamente la expresión de Soxten en el melanoma, confirmando nuestra data preliminar. Posteriormente, entonces, nos quedaba comprobar si el silenciador molecular de Soxten en efecto disminuye la expresión de Soxten y si esto también era fundamental, si el gen Soxten es fundamental para que la célula viva. Como podemos observar, en los tres tratamientos hay una gran diferencia entre el tratamiento al que se le aplicó el silenciador molecular, donde hay diferencia significativa en la expresión de Soxten. Recordemos que BRAF es el tratamiento que potencia la expresión de Soxten. Luego se le aplicó el silenciador molecular y podemos observar que sí hubo un knockdown. Entonces el tratamiento con SHRN redujo significativamente la expresión de Soxten en células de melanoma. Otro dato importante en este experimento es que la inhibición de la expresión de Soxten por el shRNA mata las células de melanoma. Como podemos ver, aquí vemos células de melanoma con su morfología natural completamente vivas. Este es el tratamiento control. Y al lado podemos ver el tratamiento en el que se aplicó el silenciador molecular. Todos esos puntitos brillantes son células de melanoma muertas. Quiere decir que el Soxten entonces podría ser muy importante para que esas células sobrevivan. Nuestras conclusiones entonces están en que el Soxten definitivamente es inducido por el tratamiento de los inhibidores BRAF en el melanoma. El silenciamiento del Soxten por el shRNA mostró que las células de melanoma mueren, lo que sugiere que el Soxten es requerido para la supervivencia en melanoma y podría estar involucrado en la resistencia adquirida a los medicamentos. Soxten es una vía de traducción que podría activar genes o vías diana que estarían río abajo y que son necesarias para la resistencia de medicamentos. Sin embargo, no conocemos la identidad de esos genes. Y identificar nuestros genes entonces es el objetivo principal de esta investigación. Como futuras direcciones tenemos entonces repetir el ensayo. En primera instancia se realizó porque necesitábamos primero comprobar nuestra data preliminar de que BRAF induce Soxten y segundo, comprobar que Soxten en efecto es importante para la célula. No podíamos realizar transcriptomas sin verificar eso porque sería gastar el dinero en algo que no sabemos. Entonces, una vez confirmamos nuestra hipótesis, tenemos que repetir el ensayo para evaluar los tratamientos nuevamente de la inducción de Soxten mediante BRAF y el knockdown de Soxten para verificar que en efecto Soxten podría activar genes de resistencia a fármacos. Estos tratamientos nos permitirían analizar el transcriptoma de manera separada, genes que se expresan en el control, genes que se expresan en tratamiento solo con BRAF y genes que se expresan en el tratamiento en el que se le aplicó el inhibidor BRAF y además el silenciador molecular. Y este análisis de transcriptoma nos permitirá identificar los genes que son regulados por Soxten, en el que los que al disminuir Soxten disminuyen sus genes blancos, y también nos permitirá identificar los genes que son inducidos por los inhibidores BRAF. Entre otras actividades académicas que hemos realizado, parte del trabajo ha sido una ardua revisión bibliográfica en el que se envió un artículo de revisión, un artículo científico de revisión a la revista Pigment Cell and Melanoma, que es una revista con un factor de impacto de 4. Estamos positivos de recibir la aceptación de este artículo de revisión. Además, también el año pasado, en octubre, participamos en el octavo Congreso Internacional de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, ISTEC 2022, con el póster titulado El rol de las vías de células madres cancerosas en el melanoma resistente a fármacos. Este póster estuvo bajo el equipo del doctor Eduardo Castro, el doctor Espino, el doctor Zetaluri de la Universidad de Wisconsin y mi persona. Bueno, las actividades que hemos realizado hasta el momento iniciaron con la materia de seminario de tesis, donde se registró el proyecto de tesis, seguido de ensayos de laboratorio, análisis estadístico, preparación y presentación del póster en el congreso, los órdenes de compra y espera de insumos, la redacción del artículo de revisión y la redacción de tesis en formato de
del OP, que es en donde nos encontramos hasta el momento. Sin embargo, estamos a la espera de la llegada de unos insumos para poder retomar los ensayos que necesitamos repetir. En ese sentido, entonces, nuestro avance, consideramos que el avance es del 50% y pues las actividades pendientes incluyen el análisis de tractoma, selección de los genes candidatos, el análisis y validación de los genes candidatos mediante PCR en tiempo real y los bioensayos de MTT que nos permitirán validar si podemos decir que los genes candidatos pueden ser nuevo blanco en el tratamiento de melanoma. Análisis de los resultados, relación y defensa de tesis que aproximadamente apenas lleguen los insumos, calculamos que en 6 meses terminamos.